Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro tiempo devocional, este primer domingo del mes, 1 de junio. Gracias por acompañarnos a las reflexiones que tenemos día a día. Y continuando con la idea que hemos estado tratando los pastores a lo largo de esta semana, pues seguiremos hablando acerca de experiencias que cambian vidas, experiencias que influyen en nosotros y que nos transforman. Y pues sin duda ustedes ya habrán escuchado muchas ideas de personajes importantes dentro de la escritura, pero hoy quisiera yo enfocarme no a un personaje en particular, sino a una iglesia. ¿Qué pasa con las iglesias? Las iglesias también pueden experimentar cosas que las transforman. Definitivamente que sí. Y precisamente hoy quiero llevarles a un texto de una iglesia que nos habla de una iglesia y qué fue lo que sucedió en esta iglesia. El texto al que me refiero es el texto de Romanos capítulo 5 versículos 1 al 5, que obviamente ustedes ya se habrán imaginado, ¿no? Que se trata precisamente de la iglesia de Roma. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Pues primeramente permítanme leerles, ¿no? Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, que dice de esta manera: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tenemos algo curioso dentro de una iglesia, que es la iglesia de los romanos. Y Pablo, cuando escribe la carta, eh, detecta algo que nos llama la atención, ¿no? Una iglesia que dice Pablo que está sufriendo tribulaciones. La palabra tribulación es una palabra muy interesante dentro de la Biblia porque básicamente significa que la iglesia está pasando por algún tipo de sufrimiento, algún tipo de, ¿cómo podemos decir?, de aflicción. Algo estaba pasando dentro de la iglesia que provocaba que la iglesia sufría. No podemos saber exactamente de qué se trata. Algunas veces, algunos autores han pensado que se trataba de persecución. La persecución dentro de la iglesia en Roma sí existió, pero se dio un poquito más después de que Pablo escribiera precisamente esta carta. La persecución viene casi al final del gobierno de Nerón, cuando sí empieza a haber una persecución tremenda en donde los cristianos fueron asesinados impunemente, ¿verdad? Solamente por el hecho de su fe. Pero en el tiempo cuando Pablo escribió esta carta, esas tribulaciones todavía no llegaban a ese nivel. Es probable que algunos hermanos que llegaron a Roma y fundaron la iglesia sí hubiesen llegado allí por tribulación, porque nos narra la escritura que en el libro de los Hechos, ¿verdad?, después de la muerte y resurrección de Cristo, poco a poco empezó a desarrollarse una persecución para la iglesia, para los cristianos de ese tiempo, los primeritos cristianos, y muchos de ellos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Probablemente a eso se refería Pablo. Pero lo curioso del asunto es que cuando leemos la carta, nosotros nos encontramos con otros elementos más que sí provocan ese tipo de alteración de la paz, ¿verdad? ¿A cuáles nos referimos?
Bueno, cuando leemos la carta, nosotros, por ejemplo, encontramos temas de carácter teológico que podrían ser controversiales o temas doctrinales. Pues, por ejemplo, ¿no? Y se los digo porque a mí me han hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué Dios eh, condena y juzga a los hombres por el pecado de Adán? ¿Sí? Eh, se- ¿Por qué no me juzga por mi pecado? ¿Por qué me ha condenado porque Adán pecó? Entonces, como que no nos gusta mucho pensar que yo estoy pagando las consecuencias de lo que Adán hizo, ¿verdad? Otras personas se quejan y me han preguntado, bueno, pero ¿por qué Dios tiene un pueblo elegido? Es el pueblo de Israel. ¿Por qué eligió a Israel? ¿Sí? ¿Por qué mejor no eligió a todo el mundo? Si Cristo iba a morir por todo el mundo, pues que eligiera a todo el mundo. ¿Por qué a un pueblo? ¿Y por qué eligió y para qué elige a un pueblo, verdad? Y como que eso crea celos en algunas otras personas. Además de esto, ¿verdad? Me he encontrado con personas que me han dicho, oye, ¿de veras acaso? Nada más con creer en Cristo Dios me va a perdonar. ¿Sí? Y si yo fuera un asesino, un violador, nada más con creer ya me perdonó. ¿No te parece que es injusto? Otras personas pueden empezar a preguntarse, ¿no? Este, si después de que el pueblo de Israel rechazó a Cristo, ¿todavía lo va a restaurar? Semejante pecado, ¿no? ¿Va a ser eso? Y esto, miren hermanos, crea de veras conmoción dentro de la iglesia y cuando hablamos esas cosas, como que surge aún hasta coraje de parte de algunas personas, ¿no? Por si no fuera poco, Pablo también toca el tema de que nosotros debemos de sacrificarnos por otros. ¿Sí? Yo tengo que sacrificar mis convicciones, tengo que sacrificar mi firmeza por un hermano que va aprendiendo. Y por él tengo que limitarme. A veces decimos, híjole, ¿no? Pues ya debería ser maduro, ¿no? Si lo hago yo, pues de esa manera va a aprender, ¿no? ¿Por qué me tengo que limitar? Y muchas veces, fíjense hermanos, ese tipo de temas como que llegan y empiezan a crear conflicto, porque yo me he fijado y me ha tocado vivir que ese tipo de experiencias y en ocasiones a los creyentes nos producen coraje, nos produce enojo, porque como iglesia nos sentimos oprimidos. Y a veces llegamos a pensar así, ¿no? Que el ir a la iglesia lo único que va a provocar es que nos va a oprimir. Y eso nos va a provocar una alteración de la paz. Entonces, qué va a pasar cuando esas cosas lleguen a nuestra vida, ¿no? Como iglesia. Simplemente debemos cerrar los ojos y seguir adelante. Bueno, lo que es curioso es que al ver estas experiencias que el apóstol Pablo nos narra aquí, nos hace pensar que hay varias cosas que nosotros debemos de ir tomando en cuenta como grupo, como iglesia, ¿verdad? La primera de ellas es aprender a no dudar. Pablo empieza de una manera muy directa en este versículo hablando de una verdad sobre la que tenemos que sostenernos. ¿Cuál es esta? Que nosotros hemos sido ya justificados por Dios. No nos va a justificar nuestra conducta ni nos va a condenar la condenación de otros, porque ya estamos justificados por Dios y hemos sido justificados por Dios. Entonces, en medio de todas esas tribulaciones, de esas aflicciones que pueden provocar incluso las diferencias doctrinales entre unos y otros, hermanos, recordemos que Dios ya nos justificó, ya nos declaró justos. Ya no tenemos otra cosa más que hacer. Vivamos tranquilos porque estamos justificados por la fe. Y no solamente somos justificados, sino que al ser justificados ya tenemos paz con Dios. Sí, qué hermoso es saber que yo ya puedo vivir tranquilo porque sé que tengo paz con Dios. No tengo ya que esforzarme por nada, ya no tengo que luchar por nada para tener paz con Dios, ¿verdad? Porque la sangre de su Hijo Jesucristo precisamente me dio esa paz.
¿sí? Y a través de esa paz me dio entrada a una vida de gracia. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos, ¿es por qué? Por la gracia de Dios. Por gracias que subsistimos, por gracias que podemos reunirnos, por gracias que podemos alabarlo juntos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vivamos nosotros esa tribulación, esa angustia, ese sufrimiento por la situación de la iglesia, volvamos a la base. Dios nos ha justificado, nos ha perdonado y ha hecho paz con nosotros. Así que no tenemos nosotros por qué estar sufriendo y por qué estar peleando, ¿verdad? Porque ya tenemos paz para con Él. Y obviamente, al estar en medio de esas situaciones, recordemos que todo eso va a provocar ciertas cosas. Siempre me ha llamado la atención cómo Pablo expresa este desarrollo en la vida de la iglesia. Cuando dice que Dios nos da paz y con la paz nos da esperanza, ¿verdad? Dice Pablo, y no solamente eso, sino que dice que también nosotros, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, cuando llegan las tribulaciones no nos sentimos afligidos, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia no es otra cosa más que la constancia, ¿sí? Un cristiano de veras da evidencia de su fe cuando lo vemos seguir y no detenerse, aún en las tribulaciones, aún en el sufrimiento. Esa constancia se convierte en una evidencia, dice Pablo aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, o sea, prueba es evidencia. Cuando nosotros sufrimos, estamos dando evidencias de que somos verdaderamente cristianos y que tenemos paz con Dios. Y esas evidencias son lo que hacen nacer la esperanza en nosotros. Cuando yo estoy viendo lo que está pasando en mi vida, a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué estoy tan tranquilo en medio de toda esta situación? ¿Por qué? Porque estás dando evidencia de que tienes una esperanza. Y esa esperanza te la ha dado precisamente el hecho de haber sido justificado por Dios, ¿sí? Y obviamente esa esperanza de ninguna manera avergüenza. ¿Por qué? Porque esa esperanza es la que muestra que el amor de Dios está en mí. Así que fíjate qué interesante lo que pasa cuando una comunidad vive precisamente bajo tensiones doctrinales, bajo tensiones sociales, bajo tensiones morales. Cuando todo esto sucede dentro de una iglesia, se está generando precisamente un estado de confianza, de esperanza, porque sabemos que Dios está con nosotros y que Dios ya hizo una obra de salvación perfecta en nosotros. Por eso nosotros estamos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tan tranquilos porque sabemos a dónde vamos. Podemos vivir en tranquilidad, podemos en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, vivir con la mirada puesta en lo que va a suceder en nuestra vida en el futuro. Así que fíjate, mi querido hermano y hermana, ¿verdad? No es nada más el hecho de experimentar situaciones de carácter individual. ¿Qué pasa cuando toda una iglesia pasa por eso? Yo creo que todos ustedes han escuchado en alguna ocasión, ¿verdad? De iglesias que se han inconformado y que han llegado incluso a dividirse porque no llegaban a un acuerdo, ¿sí? Bueno, cuando eso sucedió, ¿verdad? Debemos, tristemente, tenemos que recordar que sucedió porque se olvidaron de que las experiencias nos pueden llevar precisamente a una experiencia, a un desarrollo de nuestro amor, del amor que Dios ha puesto en nosotros. Sí, sí recuerdan la cadenita, ¿verdad? Se las voy a volver a leer, ¿sí? Está aquí en Romanos capítulo 5.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, o sea, en las aflicciones, sabiendo que esas aflicciones van a producir paciencia. Y la paciencia va a producir en nosotros evidencias. Y esas evidencias, esas pruebas, van a producir esperanza. Cuando veo que las cosas están sucediendo, entonces empiezo a tener esperanza. Una esperanza que no me va a avergonzar. ¿Por qué? Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Así que, hermanos, ¿qué podríamos decir, no? Hay experiencias de carácter individual. Y esas experiencias de carácter individual, como las que vivió David, como las que vivió Abraham, como las que vivió Jacob, Moisés, ¿verdad? Que le hicieron crecer en su vida, pues no son únicas. Nosotros también podemos tener experiencias de carácter global. Cuando sentimos que las cosas dentro de nuestro grupo, de nuestra iglesia, están siendo probadas, ¿verdad? Y de pronto la iglesia empieza a sufrir, se empieza a tener aflicciones o angustias por diferentes razones. Bueno, como iglesia, precisamente esas tribulaciones van a producir paciencia. Y esa paciencia va a dar evidencias de que el amor de Dios está en nosotros, va a producir evidencia de que hay esperanza también en nosotros. Así que hermanos, mis hermanas, ¿no? Cuando veamos precisamente a grupos o incluso como familia que nosotros estamos sufriendo de alguna manera, recordemos estas palabras, ¿no? Es el momento de empezar a dar evidencias, evidencias de que tenemos esperanza en Dios y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a salir adelante de esas aflicciones. Así que les dejo sus pensamientos. Repasen nuevamente el pasaje, ¿no? Es Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, en donde nos muestra que las experiencias como grupo también nos ayudan a crecer. Y nos ayudan a crecer cuando ponemos los ojos en lo que Dios hizo por nosotros, que Él nos justificó. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener una relación personal con Él. Así que les dejo el pasaje, espero que los ayude y cuando estemos en angustias, no nos sintamos mal. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce esperanza. La esperanza produce prueba, ¿verdad? Y así vamos hasta que llegamos a experimentar el amor de Dios. Les dejo con esas ideas, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo, por habernos permitido recordar lo que tú has hecho con nosotros y lo que tú harás. Y que en medio de las aflicciones y de las situaciones difíciles, tú, Señor, derramas tu amor en nosotros. Y lo derramas porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Gracias por su atención. Nos vemos entonces, si Dios permite, la próxima semana. ¿Les parece? Que Dios les guarde.